como él comentaba, nosotros vamos a describir un proyecto que en realidad está en proceso. Lo empezamos este año y todavía la última etapa, ahora vamos a estar hablando sobre las etapas, está en proceso, esperemos que llegue a buen fin como está por ahora marchando, por lo menos nosotros nos tiene muy satisfechos cómo va marchando. La idea es que, vamos a ir pasando un poco, bueno, los antecedentes de este proyecto son un proyecto que llevamos adelante también entre informática y geografía y el equipo de capacitación con Carolina sobre los recursos naturales, el año pasado, sobre fin de año, y que como prueba piloto lo probamos en un grupo solamente, y bueno, resultó muy bien, los chiquilines quedaron recontra entusiasmados, aprendieron un montón, se aplicaron varias evaluaciones que mostraron que realmente había sido muy útil para los chiquilines, incluso se pudo comparar con otros grupos porque al aplicarse en un solo grupo de los 4 que tenía el colegio, se pudo comparar y se vio que funcionaba muy bien, y por lo tanto este año decidimos, bueno, hacer algo, pero aplicado ya a toda la generación de primer año de ciclo básico, que es donde estamos llevando adelante esto. Y nos reunimos a principio de año, y bueno, se decidió volver a trabajar junto con geografía. En este caso se tomó el tema, después Carolina lo va a ampliar más, el tema de África, que ella va a ampliar por qué fundamentó elegir ese tema. Y nos pusimos a trabajar, y acá un poco mostramos una estructura media complicada. Este año también el colegio empezó toda una especie de reformulación de lo que es el área de informática, y apareció toda una nueva estructura porque, bueno, la idea del colegio es impulsar mucho más este tipo de trabajo interdisciplinario entre informática y las demás asignaturas, que informática no quede como algo colgado por fuera, sino que se integre. Y de esa manera acá tenemos, bueno, el proyecto que llevamos adelante entre geografía y informática. Tenemos por un lado el trabajo de una profesora que llamamos profesora articulador, que era la profesora María Angélica Morena, que se encargó un poco de ir contactando y llevando esos tiempos, que a veces todos sabemos que para llevar adelante proyectos interdisciplinarios se requiere tiempos de reunión, tiempos de trabajo, que muchas veces no los tenemos, o que por lo menos si lo queremos hacer de repente entre 2 personas, con Carolina nos vemos más seguido, pero si además queremos integrar dibujo o música o historia, cuanto más gente uno quiere integrar, más complicado es lograr un espacio, y para eso está esta figura. Y por otro lado, el colegio ya hace 3 años que conformó un equipo de capacitación, que lo integro yo y la profesora Ana María Méndez, que nos dedicamos a trabajar junto con el docente para auxiliarlo y dar ideas y ayudarlos en clase a llevar adelante la inclusión de la tecnología en el aula. Usar celulares, usar computadoras, todo lo que es la tecnología en sí, que a veces muchos queremos llevar adelante eso, pero no podemos o no sabemos o no tenemos ideas o no sabemos cómo aplicarlo exactamente. Bueno, ese es el trabajo de la parte de capacitación en tecnología, ayudar a los profesores a llevar a cabo eso. Y a partir entonces de esto, con toda esta estructura enorme, nos planteamos un cronograma de trabajo que más o menos fue así. Obviamente primero decidimos cuál iba a ser la modalidad en sí, que íbamos a trabajar en proyectos, de a cuántos alumnos en equipo, de cuántos alumnos por equipo, cómo íbamos a conformar los equipos. Bueno, los equipos dejamos que se conformaran libremente, ellos eligieron sus compañeros para trabajar, elegimos el tema junto con Carolina, después que organizamos los equipos, se decidió junto con ellos que el sorteo de los países de África, la idea era que cada uno de los equipos investigara un país de África, se hiciera por sorteo, porque era la forma más justa, porque todos querían investigar el mismo, obviamente. Entonces, se hizo el sorteo junto con ellos. Ahí aprovechamos para hacer, por ejemplo, desde informática, un programa en Scratch que tenía todos los países de África, y ahí salían sorteados los alumnos. Y de paso trabajamos ya algo de programación. Y luego dividimos el trabajo de esa manera, se hizo una primera aproximación, le dejamos un tiempo que ellos hicieran una búsqueda libre, como estaban acostumbrados a hacerla. A partir de eso se hizo una primera reunión de información, luego se trabajó con ellos, bueno, esa información, si era útil, si no era útil,
y además trabajamos desde la parte informática y desde el equipo de capacitación con ellos, con los alumnos específicamente, y con Carolina, en distintas herramientas que le podían servir a los chiquilines para ir organizando esa información, herramientas colaborativas como el Google Keep y el Google Drive, el Google Docs, para que ellos fueran ahí organizando la información. Una vez que ellos obtuvieron toda la información y se trabajó con ellos el tema de, bueno, de seleccionar la información adecuadamente, empezaron a resumir y a procesar esa información. De ahí seleccionaron y armaron la información, cada grupo armó la información del país, pero la idea final de esto era pedirles que ellos eligieran, ¿sí?, de ese montón de información que encontraron sobre cada uno de los países, un tema que les hubiera llamado la atención, que les pareciera interesante, importante sobre el país. E incluso les hablamos que tratábamos de que no fuera un tema negativo, porque muchas veces la imagen, y Carolina trabajó desde Laura, la imagen que uno tiene de África habitualmente siempre son problemas y cosas negativas, y tratamos de que ellos buscaran cosas positivas para presentar, que les llamara la atención. Bueno, ahí justamente apareció la educación sonora, ¿no? Se trabajó todo el tema de la música, y se trabajó la música no solamente sobre los ritmos tradicionales, sino se trabajó que ellos investigaran la música que se escuchaba realmente, ¿no?, en cada uno de los países, lo cual les llamó a ellos la atención muchas veces de que se escuchaba la misma música que se escucha acá de repente. Tal vez no la cumbia, pero sí algunos otros ritmos que a ellos les parecía algo muy lejano, o todo el mundo nos queda la idea de que en África solamente se bailan alrededor de una hoguera ritmos africanos, y en realidad la gente habitualmente escucha muchos otros ritmos de música, a ellos les llamó mucho la atención, y ahí se trabajó eso. A partir de eso, que ellos eligieran una cosa en particular, tenían que construir un objeto digital, o sea, algo que tenía que quedar en línea, y ahí pasamos desde informática a investigar distintas formas o distintas herramientas que existen en línea para presentar la información, y ellos investigaron un montón, y ellos tenían que decidir, bueno, cuál era la que les pareció más adecuada para presentar la información. Esto estuvo muy interesante porque hay una diversidad enorme de programas. No trabajamos un software de presentaciones o un software de hacer póster o un software de hacer esto, sino que algunos eligieron hacer póster, otros hicieron páginas web, otros hicieron cosas en Scratch, otros hicieron caricaturas o animaciones. O sea, cada equipo decidió y cada equipo investigó, y entre ellos se fueron pasando, oh, mira, me gusta esto, mira este programa, este otro. Y eso fue muy, muy útil, muy rico también. Y la diversidad que generó de distintas herramientas también es útil, porque les fue generando a ellos también como una especie de banco de datos donde hay distintas herramientas que pueden utilizar. Y lo que está en proceso es el último paso, que ahí es donde interviene el profesor de dibujo, Nicolás Neto, que es un asiduo concurrente de acá, nos dijo que no podía venir justo, que ahí sí le pasamos la pelota a él y dijimos, bueno, nosotros nos gustaría presentar esto, tener un enorme mapa de África y poner un código QR en cada uno de los países para que uno escanee te lleve al objeto Y le pasamos la pelota a él, y él se va a encargar de trabajar con los chiquilines, de construir ese mapa, de dibujar en la clase de dibujo. No me pregunten cómo lo va a hacer, porque el dibujo yo no entiendo mucho, pero él ya tiene la idea y va a estar trabajando con eso, ya empezó a trabajar. Se vio relegado porque ya estamos en fecha de pruebas, pero ahora que terminaron las pruebas va a continuar trabajando, y la idea es que para octubre tener ese mapa colocado ahí en el piso del colegio y que todo el mundo pueda escanear y a ver. Bueno, eso es más o menos el proceso del trabajo. Aquí Carolina un poco desde la geografía nos va a contar por qué. No sé si todos ustedes saben que el programa de primer año de geografía del ciclo básico, una de las patas renga que tiene es que, si bien abarcamos muchos países, una contextualidad global, no tiene específicamente países de África, que siempre ha quedado como escondido en ese programa. Y este año, una de las cosas que me había propuesto como docente es que los chicos aprendan que África es un continente más, pero que ese continente más no está lleno de, como dice Guille, de gente que baila alrededor de una hoguera o que simplemente son todos negros, como ellos dicen, sino que vieran esa variedad y esa
riqueza de etnia multicultural que existe en ese país, ¿no? Pues uno de los continentes, de ese continente, que es uno de los continentes más ricos y que lo tenemos bastante olvidado. En diálogo con la inspección, le propongo al grupo de inspección, le pareció correcto hacerlo, le pareció que la distribución de tiempo que había hecho le parecía bien. Se lo propuse a Guillermo y a Anita, que son los que me iban a colaborar con las partes de herramientas informáticas, y llevamos a cabo este proyecto. ¿Qué queríamos destacar desde la geografía? Bueno, el trabajo dimensional del tiempo y el espacio, que todos sabemos que los niños de primer año están en plena construcción, ¿verdad? El tema espacial es un tema complicado para ellos trabajarlos, la espacialidad es más también. Por lo tanto, nos pusimos a trabajar de la parte cartográfica desde el aula y desde la parte de las TIC el desarrollo específico de el tema que iban a desarrollar. El desarrollo de las habilidades cartográficas a través de la SIG, que ustedes deben de conocer, trazados de latitud, longitud, para que ellos ubicaran coordenadas. Después dijimos que íbamos a analizar características de los lugares, que no todo África es igual, aunque parezca igual, que los países de las costas son bastante diferentes de las costas del centro de África y los que están ubicados en el Sahara, sobre todo, y empezamos con Guillermo a ver cómo hacíamos con los países. Entonces hicimos el sorteo, cuestión que quedó bastante democrático y ellos pudieron no elegir porque les gustaba, sino que les tocó ese país para ellos empezar a desarrollar. Cuando ellos empezaron a buscar el material en sí, el bagaje de material fue bastante abundante, nos costó bastante ayudarlos a seleccionar, porque ellos no saben seleccionar en primer año. Empezamos a seleccionar el material y empezaron a descartar lo que no servía para trabajar en el proyecto. Eso llevó un tiempo, nos llevó casi un mes prácticamente, lograr que los niños aprendieran a buscar en Internet. Luego nosotros, cuando tenían todo el material, bueno, ¿qué van a hacer con ese material? Bueno, valorar y respetar desde ese material toda la parte de la variedad y diversidad étnica del país, porque habían buscado muchas cosas de guerra, muerte, que es lo que muestra en realidad el informativo, ¿verdad? Y que ellos es lo que tienen presente. Entonces empezamos como a ralear las cosas que en realidad no servían para ese proyecto y nos quedamos con un tema en especificidad. Después nosotros lo que hicimos era la parte última, que era reconocer su pertenencia al espacio geográfico, en esa espacialidad donde ubicar, ¿verdad?, esos países. Bueno, desde la informática, como ya había contado, estuvimos trabajando distintos temas también. Nos enfocamos un poco en lo que son las capacidades tecnológicas y las habilidades tecnológicas que se pretende que tenga un estudiante del siglo XXI, que hay que desarrollarlas, porque muchas veces nosotros decimos, los chiquilines son naturales de la tecnología, y es verdad, son naturales de tecnología, pero una cosa es ser natural de tecnología y otra cosa es saber usarla para determinadas cosas, determinados fines. Entonces, estuvimos trabajando con ellos justamente distintas herramientas digitales, se trabajó tanto en computadoras como también se trabajaron mediante celulares. Por eso habíamos hablado de algunas herramientas, por ejemplo, la del Google Keep, que es una herramienta muy útil para trabajar en forma colaborativa con el celular. En realidad es útil para tener uno y guardarse las cosas que rápidamente cuando está por la calle ve o quiere recordar, pero además como permite compartir esa información, es una herramienta muy útil. Cuando son varios en un equipo y de repente no están en el mismo lugar y van buscando información y pueden rápidamente compartir esa información, una foto, un sitio web que encontraron, una canción, un video que encontraron, rápidamente lo pueden compartir. Y trabajamos mucho, insistimos mucho, como decimos, nos llevó un mes y nos va a seguir llevando más meses porque no se aprende de un día para el otro, el tema de las búsquedas, el cómo procesar esa información, cómo reconocer la información que realmente me va a ser útil para la tarea que tengo que llevar adelante. Y le dedicamos también casi un mes a analizar distintas herramientas, como les decía, para ver cómo se va a presentar esa información. Que también es importante porque pudimos ver que en Internet existen montones y montones de herramientas, que era que todos los días había grupos que todos los días cambiaban porque veían una y decían, ¡ay, qué lindo esto! Y lo hacían, y al otro día veían otra, esta es más linda, y así estaban constantemente. Pero bueno, también vimos cosas interesantes sobre, bueno, qué herramientas son realmente gratuitas, qué herramientas tengo que hacerme una cuenta, qué herramientas me dura por 30 días, que les pasó a algún grupo de hacer un trabajo en una herramienta y después resultaba que
te lo daban gratis por 15 días y a los 15 días se acababa. Y bueno, todo ese tipo de cosas que ellos fueran analizando también para que lo fueran aprendiendo de a poco. ¿Ah? Como todas estas cosas van a llevar más de un proyecto de estos, pero por eso estamos arrancando en primer año, cosa que cuando lleguen, salgan del liceo, ya esto lo tengan bien digerido. Y como les decía también, fue muy rico el tema este de la producción en muchas herramientas distintas, que también me gustó, a mí por lo menos me gustó mucho como profesor de informática, que uno estaba más acostumbrado bueno, hoy estudiamos PowerPoint o estudiamos Prezi, y entonces todos producen en Prezi, o todos producen en PowerPoint, o todos producen en lo que fuera. Y acá, si bien no fue fácil, porque uno corría de una máquina para la otra y todos te preguntaban, ¿cómo se usa, cómo se hace esto, cómo se hace esto? Y yo no conocía las herramientas porque ellos las estaban investigando por primera vez. Fue muy rico porque ellos mismos, obviamente empezaron, como yo no podía responder, ellos mismos empezaron a pasarse la información, esto se hace así, esta es mejor, esta es peor, y eso también generó una buena diversidad. En realidad los dejamos volar un poco, buscar. Una de las cosas que les pautamos fue que no tenían que usar herramientas conocidas, ¿tá? Que en esa investigación ellos buscaran herramientas nuevas. Y les dejamos claro en general que tenían que ser gratuitas, porque después al transformarlos en código QR, si no, después no lo podíamos visualizar a través y tenían que estar en línea, tenían que ser herramientas en línea. línea, ahí está. No, porque lo primero que hicieron la mayoría fue abrir un archivo de Word y pegar ahí, que obviamente es culpa nuestra, ¿no? Lo que le enseñamos en la escuela, vamos a buscar tal cosa, péguenlo en el archivo de Word, claro. Y no servía. Y claro, ellos se veían bastante frustrados al principio porque, claro, empezaron a buscar y encontraban una avalancha de herramientas que no las conocían, los asustaba un poquito porque ellos tenían que probar a manejarlas. Y en este trabajo colaborativo, que lo lindo que tiene es que tú aprendés con ellos, que eso es lo que está bueno. Porque ellos se piensan que uno sabe todo y en realidad no lo sabemos todo, no tenemos por qué saber todos. Y al traerte una herramienta nueva y decirte, pero no sé cómo funciona, no sé qué poner, bueno, vamos a sentarnos juntos a verlo, porque tampoco sabíamos nosotros, eran herramientas nuevas y esa paridad del aprender mutuamente está muy bueno también. Nosotros aprendimos bastante herramientas que no conocíamos. Sí, sí, aparte también le enseñamos el método, cómo ir investigando las herramientas. Y bueno, esa es una herramienta para hacer pósters. Ahí está. Y hacía tal cosa. Y buscaste otra herramienta para hacer póster, bueno, si la otra hacía esto, esta capaz que también lo debe hacer. Estas herramientas compiten entre ellas, por lo tanto todas más o menos tienen que hacer lo mismo. Hay que buscar simplemente cuál es la forma y cuál es la que a ellos después les resultó más fácil a la hora de presentar la información. Claro, porque después hay que guiarlos en el producto final, ya ir perfilando qué es lo que querían lograr. Si querían lograr una historieta, un póster, trabajar con Scratch, qué es lo que iban a terminar, porque ellos tenían que destacar una cosa específica de ese país que les gustara. Y ahí fue que tuvimos que intervenir. Por supuesto que no todos los grupos son iguales. En algunos grupos volaron más, y salió más enriquecido, y en otros hubo que ayudarlos dándoles algunas pautas de herramientas para que ellos se fueran guiando, ¿no? Pero salió precioso en realidad. Aquí tenemos algunos ejemplos de las cosas. Donde tenemos, bueno, esto es un póster hecho ahí en Canva, una página web hecha en Wix, otro póster hecho en esto de PictoChart, que yo lo conocí ahora cuando trabajaba con los chiquilines. El Google Keep, cómo funciona. Esto del Google, pasale el Google Keep un poquito. Sí. Esto del Google Keep que ustedes ven acá, que algunos capaz conocen y otros no, vieron que son como plantillas y para organizarlos, porque ellos no se sabían organizar, optamos por ponerles nombre a cada etiqueta. Entonces, por ejemplo, uno decía páginas web interesantes, otra decía imágenes a descargar, otras decía, por ejemplo, links importantes para póster. Y acá la parte de cartografía. Entonces ellos ordenaron toda la información y una vez con esto ordenado es que ellos empezaron a seleccionar qué herramienta usar en realidad. Eso los ordenó, que eso es lo bueno, porque sobre todo en primer año, que son muy chiquitos todavía, ¿no? Para este tipo de cosas. Lo bueno de esto de que empezamos a trabajar con proyectos en primer año, que ya lo vas perfilando en ese aprendizaje colaborativo, ¿verdad? Hacia facultad, etcétera, ¿no? Hemos visto, y por eso pusimos lo del antecedente el año pasado. El año pasado nosotros encaramos el proyecto ese de los recursos naturales bajo una filosofía de Subhatra Mitra total. Dijimos, no, los chiquilines tienen que poder hacer esto solos, y le dijimos, tienen que trabajar los recursos naturales, háganlo. Y pasó un mes y no habían hecho nada. Claro. Entonces, bueno, ahí empezamos a ver de que en realidad les cuesta mucho trabajo organizarse. De repente, si uno pudiera dedicarle todo el año a hacerlo,
obviamente que van a llegar, pero todos estamos en tiempos institucionales, que lamentablemente los tiempos institucionales no respetan los tiempos de los chiquilines para aprender muchas veces, y hay que apurarlos algunos. El año pasado ya habíamos probado con Trello, ¿no? Lo habíamos probado con otra herramienta, similar a esta, que es el Trello. Y este año probamos con el Google Keep. Pero bueno, ya ahora de antemano ya teníamos una idea de que le teníamos que dar por lo menos unas pautas de cómo organizarse la información, porque si no, había grupos que obviamente sí llegaban a armar cosas y organizarse solos, pero la enorme mayoría no podían o ya no tienen para poder organizarse. Mi hija, por ejemplo, que está en primero y está haciendo este proyecto, no se podía organizar para nada, de nada. Igual que el padre. Y ellos tenían que entregar, como todo proyecto, ir entregando los avances. Tenían fechas fijas para entregar. El que no entregaba en fecha fija, se tenía que comprometer 2 días más para entregarlos. Esa era la flexibilidad. Todos cumplieron, no podemos decir que ninguno cumplió, todos cumplieron en fecha, es más, se preocuparon muchísimo por cumplir. Y fue como un desafío, no solo para nosotros, sino que también para ellos, que eso está bueno, ¿no? El compromiso del estudiante en este trabajo así, ¿no? Sí, muchas veces nosotros cuando arrancamos el proyecto, a veces uno piensa que eso es horrible, hablar sobre, bueno, obviamente nosotros ya teníamos unas rúbricas para evaluar este proyecto, rúbricas que las dejamos publicadas para que ellos las vieran. No sé si alguno la vio, porque ellos, obviamente, estamos hablando de chiquilines de primero, por más que nosotros les dijimos, miren que acá están los criterios en los cuales nosotros vamos a evaluar todo esto, a ver, y ustedes también van a evaluar, y estoy seguro que la mayoría no las debe haber mirado. Algunos de los que se preocupan mucho por la nota, capaz que sí. Pero esa evaluación en realidad de las rúbricas, ¿verdad?, es para evaluar el proyecto en sí, no para evaluar al estudiante. Claro, no, para evaluar al estudiante. Que eso le deja claro el objetivo, la postura, qué le vas a ir calificando, entonces ellos ya saben qué ir hablando. El tener las reglas claras de evaluación desde un principio habilita que el chiquilín además trabaje con más ganas, con más entusiasmo y con más compromiso, ¿no? Porque ya sabe lo que tú le vas a ir evaluando. Sin duda que los primeros tiempos ya lo leyeron, después no sé si la tuvieron en cuenta.